65, a todo está afectando, hay que cuidarse más. Bien, vamos a empezar y aquí Dar va a hacer las presentaciones. Sí, entonces ya estamos en vivo y para iniciar. Muy buenas tardes con todos los presentes, desde Actuar Clínica Jurídica y el Instituto ITLAS Perú con el apoyo de Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR. Agradecemos a toda la comunidad de ser partícipes de este evento donde contaremos con la participación de los protagonistas de tan importante hecho suscitado días atrás con diversos panelistas conocedores de este tema, titulado La historia de una victoria indígena, la acción popular que anula disposiciones que recortaban el derecho a la consulta previa, contada por sus propios protagonistas. Iniciaremos con una presentación de Lilian Delgadillo, quien en 20 minutos nos contará acerca de explicará la demanda y lo ocurrido en esta primera audiencia. Lilian Delgadillo es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con estudios de posgrado en la maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con alta experiencia en asuntos con pueblos y comunidades indígenas, especialmente en el ámbito de la región de Loreto, Ucayali, Amazonas y Junín. Ha realizado cursos sobre cambio climático y empresas y derechos humanos. Es abogada y vicepresidenta del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, ITLAS Perú. Se desempeña en la defensa de los derechos humanos, el derecho ambiental y los pueblos indígenas, encargada del eje de implementación del derecho a la consulta previa y participación ciudadana de las poblaciones indígenas. Adelante. Ya, ¿se logra ver mi presentación? Confírmeme, por favor. Sí se ve. Confirmo. Gracias. Muchas gracias por la presentación realizada. Muy buenas tardes a todas y todos los que hoy nos acompañan y están en sintonía con esta presentación. Antes de todo, a ver, yo quisiera contarles, ¿no? Que esta demanda de acción popular que el día de hoy vamos a revivir aquí ha sido mi acción judicial favorita dentro de todas las que llevamos con las organizaciones indígenas y el ITLAS Perú, ¿no? Particularmente siempre creí con todas mis fuerzas que llegaríamos hasta este momento, ¿no? Y aunque algunos no hayan confiado en ello. Quizá tal vez porque la justicia que resuelve el Poder Judicial suele ser a veces contradictoria. Pero yo sigo creyendo que mucho importa la convicción con la de que defendemos un caso, ni más aún cuando se trata de derechos colectivos, ¿no? Vayamos al caso. ¿Qué implica una acción popular? ¿No? Bueno, pues implica realizar un proceso de control normativo, ¿no? Esto es proteger jurídicamente la constitución política y la ley respecto de normas de rango inferior, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que motivó que se planteara esta demanda, ¿no? Para este ejercicio necesitamos recordar que la ley de consulta previa publicada en el año 2011 contempló por primera vez este derecho, ¿no? En esencia pura, sin tapujos, ¿no? Basada en el convenio 169 de la OIT a favor de los pueblos originarios, ¿no? Y fue emitida gracias a una lucha de los pueblos indígenas, ¿no? Que cansados de los largos años de marginación e invisibilización por parte del Estado peruano ya salieron al frente a protestar, ¿no? Lo que originó como el que hoy conocemos todos, ¿no? El Baguazo en el año 2009. Posterior a la ley se publicó ya en el año 2012 su reglamento. Sin embargo, este contempló en su 15ª disposición complementaria, transitoria y final un supuesto de exoneración al derecho de consulta previa no previsto en la ley. Se trataba de la construcción y mantenimiento de infraestructura para la provisión de servicios públicos, para lo cual se había previsto que no solo bastaba una simple coordinación, que solo bastaba una simple coordinación con los pueblos indígenas, ¿no? Por estar orientado a beneficiarlos, decían, ¿no? En un principio, este dispositivo legal no levantó para nada sospechas, ¿no? Pero, ¿qué pasó después, no? Luego de un proceso de implementación del derecho de consulta previa, se emitió un nuevo dispositivo legal, ¿no? En el año ya 2016. Estamos hablando de la resolución viceministerial 013-2016, ¿no? Que aprobaba una directiva con procedimientos para la aplicación de lo dispuesto en la 15ª disposición complementaria del reglamento, ¿no?
Lo grave de esta directiva era que disponía en el punto 6.2, como lo podemos ver en esta diapositiva, ¿no? Que no solo se informarían a los, que solo se informarían a los pueblos indígenas, ¿no? De las actividades de infraestructura a ejecutarse en los territorios ancestrales, ¿no? A través de lo que ellos habían denominado el plan informativo, ¿no? Hasta aquí, relegando todo diálogo intercultural previo, ¿no? Peor aún, el consentimiento libre e informado, ¿no? Que establecen tanto el convenio 169 de la OIT como la ley de consulta previa, ¿no? Peor aún, ya con este dispositivo vigente se servía para mí un total banquete para aquellos empresarios dispuestos a invertir en proyectos de infraestructura, ¿no? Calzando preciso como anillo al dedo en este supuesto de exoneración de consulta previa de servicios públicos. Ya no solo se trataba de la construcción de colegios, bibliotecas públicas, de postas médicas, de abastecimiento de agua potable, ¿no? Aquí ya entraba todo cuanto proyecto de inversión quisiera ingresar a imponer sus servicios, ¿no? Y encima con la cereza del pastel de ser avalados por el Ministerio de Cultura, ¿no? Estamos hablando de proyectos vinculados a servicios públicos, ¿no? Como carreteras, líneas férreas, helipuertos, aeropuertos, hidroeléctricas, ¿no? Aquí encajaban ya perfectamente todos los megaproyectos que conocemos, ¿no? Como el tendido de la línea de transmisión eléctrica Moyobamba-Iquitos, la construcción de carreteras que afectaban áreas naturales protegidas, ¿no? Y la famosa y cuestionada hidrovía amazónica, ¿no? Entonces, cuando hay una medida susceptible de afectar a pueblos indígenas, se debe someter a un procedimiento complejo de consulta previa, ¿no? Que implica aplicar estas 7 etapas que observamos en la diapositiva, ¿no? Un servicio público como el tendido de la línea de transmisión eléctrica Moyobamba-Iquitos, que compromete territorio indígena, que afecta áreas naturales protegidas de bosque y biodiversidad, no beneficia en nada a los pueblos indígenas, ¿no? Y más aún sabiendo que este proyecto solo iba a dotar de energía eléctrica a la ciudad de Iquitos y no a los pueblos indígenas. Pero ya había encajado perfecto en el supuesto de servicio público, ¿no? Y no se llegó a consultar, pese a los evidentes impactos al ambiente y a la cultura de la población indígena. Teniendo todo este panorama ya bastante adverso y abrumador, es que nosotros decidimos, junto con las organizaciones indígenas, inicialmente Orpio y AIDESEP, organizar la estrategia de acción popular contra estas normas emitidas por el Ministerio de Cultura, ¿no? Ya lo teníamos claro, realmente esta idea se concibió muy emotivamente, ¿no? Y yo lo llevo como un grato recuerdo, ¿no? Como si fuera ayer. Y bueno, aunque finalmente por razones adversas el APU Jorge Pérez de Orpio no alcanzó a firmar la demanda, la llegamos a ingresar el 2 de septiembre del 2016, con la venia del entonces presidente AIDESEP, el APU Henderson Rengifo, ¿no? Y entre muchos otros, los argumentos principales de esta demanda fueron, primero, enfatizar la jerarquía normativa del convenio 69 y de la ley de consulta frente a estos dispositivos creados, ¿no? El convenio, porque es un instrumento vinculante, internacional, vigente desde el año 95 en nuestro país, no tiene rango constitucional. Si nuestro Estado le incumple, hay una sanción que pagar, y así ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional. Y la ley, bueno, porque es evidente, ¿no? Está por encima de estas normas de rango inferior, que son el Decreto Supremo y la resolución viceministerial con que se aprueban estas excepciones, ¿no? El artículo 6 del convenio 169 de la OIT, al igual que los artículos 2, 3, 5 y 9 de la ley de consulta previa, expresan que toda medida administrativa susceptible de afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas deben ser materia de consulta previa, ¿no? Pero en ninguna parte especifican si la norma a consultar que afecta positivamente debe ser exonerada a la consulta, como si lo expresan estos dispositivos legales que se cuestionaron con la demanda, ¿no? La pregunta aquí es, ¿no? Cabe hacerlo, ¿no? ¿Quiénes se encuentran legitimados para determinar qué medidas legislativas o administrativas les pueden afectar directamente, positiva o negativamente a los pueblos indígenas, ¿no? Y nos respondemos, ¿no? Es que son los propios pueblos indígenas, ¿no? Nadie mejor que ellos para determinar cuándo una norma pueda afectar sus derechos colectivos, ¿no? Ningún decreto supremo, resolución ministerial puede pretender aquí imponer excepciones
supuestamente beneficiosas, ¿no? Para relegar el derecho de consulta previa, ¿no? Más aún si el convenio ni tampoco la ley lo hacen, ¿no? Bueno, pues esta demanda se admitió luego de 8 meses, ¿no? De 8 meses de interpuesta ya en mayo del 2017, ¿no? Tuvimos todavía que interponer una queja por demora de administración de justicia para que esto finalmente se dé. Otra de las cosas que se buscó en el proceso fue el ingreso posterior de las organizaciones indígenas como Orpio, ONAMIAP, CNA, Orpeampe, en ese entonces Ketty Marcelo, Antonín Huáscar y Jorge Pérez estaban muy animosos de ingresar a este proceso porque también creían en la causa, ¿no? Pero bueno, finalmente esta intervención consorcial que buscamos se nos negó de manera rotunda, ¿no? A pesar de ser una acción judicial de interés general, ¿no? En defensa de intereses difusos y colectivos. Ya con esta restricción se nos dejaba un panorama un poco alentador, ¿no? Respecto de los magistrados de esta instancia, ¿no? Sin embargo, yo en esta oportunidad quisiera rescatar el voto singular del magistrado Tapia González, ¿no? Quien de manera distinta opinó porque se declare de oficio la intervención litisconsorcial, ¿no? Y acá en sus propias palabras podemos leer, ¿no? Él decía, ¿no? Dada la evidente expresión de su voluntad de hacer suyos los fundamentos de la demanda, ¿no? Se refería a estas organizaciones indígenas, ¿no? Y bien. Este mismo mes, en mayo de 2017, la Procuraduría Pública Adjunta en materia constitucional nos contesta la demanda, ¿no? Solicitando se declare infundada. Los argumentos iban en resumen con un afán evidente de confundir a los magistrados, ¿no? En las diapositivas aquí podemos releer un poco, indignarnos, renegar con estos algunos de sus párrafos, ¿no? Que podemos revisar aquí, ¿no? Para que lo vean de fuente directa, ¿no? ¿Qué es lo que argumentaba, ¿no? Decía que no se discute, ellos decían, pues no discutimos el reconocimiento del rango constitucional del derecho a la consulta previa, ¿no? Claro, ¿no? Estas medidas no tienen, las medidas se refería a los servicios públicos, no tienen por objeto desconocer el derecho a la consulta previa, sino garantizar la vigencia de otros derechos fundamentales que contribuyan a su desarrollo integral y al pleno ejercicio libre, ¿no? Las normas impugnadas establecen mecanismos de participación de los pueblos indígenas a fin de que en coordinación con ellos se implementen tales medidas, ¿no? Y bueno, a ellos no les cabe participación indígena, ¿no? Es claro el derecho, ¿no? Consulta previa. Aquí lo más escandaloso también podemos leer en estas conclusiones, ¿no? Las obligaciones en derechos humanos no deberían someterse a una evaluación previa de los ciudadanos, ¿no? Se referían a derechos humanos que se les establezcan servicios públicos, nuevamente. Son obligaciones que progresivamente deben cumplirse de manera imperativa, responder a la protección del fin supremo de la sociedad, decían, ¿no? Son derechos fundamentales que involucran la salud, vida o la educación, ¿no? También responden a obligaciones que emanan del concepto de la vida digna, dicen, ¿no? Y por el que los ciudadanos deberían contar con garantías de mínimos niveles de vida y salubridad, ¿no? Y finalmente decían ellos, nuevamente rescataban que habían creado un mecanismo de participación, ¿no? Todos estos argumentos fueron revestidos de evidente prepotencia, ¿no? Por parte de la Procuraduría hacia los pueblos indígenas, ¿no? Esto era claro. El 8 de mayo estuvo ya programada la vista a la causa del proceso en primera instancia, ¿no? Y quien les habla asumió la defensa oral, rebatiendo todos estos argumentos planteados por la defensa del Ministerio de Cultura, ¿no? Y primero, lo que hice fue remarcar la jerarquía normativa de la demanda, ¿no? Segundo, que todas las políticas públicas que incluyan servicios públicos, por el solo hecho de serlo, no son siempre beneficiosos, ¿no? Aquí yo les recordé que en nombre de las políticas públicas de salud y en beneficio de la población, se hicieron incluso esterilizaciones forzadas, ¿no? En la que sabemos todos, ¿no? Que resultaron gravemente vulneradas muchas mujeres de población indígena, fueron esterilizadas forzosamente, ¿no? Y como tercer punto importante que resalté, es que el Ministerio de Cultura se había inventado este mecanismo alternativo de participación que mencionaron en su concentración, ¿no? Con la finalidad de efectuar la consulta previa a los servicios públicos en general, ¿no? Esto era ilógico.
Ya bueno, finalmente esta primera instancia nos declara infundada la demanda el 1 de junio del 2018, ¿no? Y esto en principio a nosotros no nos sorprendió, porque desde un inicio se sintió esa actitud de indiferencia a la causa indígena, ¿no? Pero lo que sí nos sorprendió es que prácticamente, yo debo confesar, esta sentencia la consideramos una burla, ¿no? Una burla total, ¿no? Carecía en su totalidad de una debida motivación. Total. La sentencia estaba limitada a citar grandes párrafos de doctrina, citaba grandes párrafos del convenio, de la Constitución, de la ley de consulta previa, de la jurisprudencia del TC. Todo sin realizar una interpretación y explicación de lo que se estaba citando, ¿no? Y más sin aplicarlo al caso en concreto, ¿no? Así era escandalosa esta sentencia, ¿no? Además, los fundamentos que nosotros precisamos en nuestra demanda nunca se mencionaron, nunca fueron rebatidos, ¿no? Otro de los puntos que a nosotros nos indignó también bastante fue que se citara erróneamente en su que se citara erróneamente a esta 15ª disposición complementaria del reglamento, ¿no? Expresando que esta establecía que aquí la he mencionado, ¿no? De no llegarse a un acuerdo, se procedería a la consulta previa siguiendo los reglamentos establecidos en la citada ley de consulta, ¿no? Cuando en verdad esta norma nunca estableció un supuesto de consulta previa, ¿no? Como tampoco lo establece la propia ley de consulta, ¿no? En ninguna parte, ¿no? Esto era un total atentado contra el principio de coherencia y de unidad del ordenamiento jurídico, ¿no? Y sí, de hecho, que correspondía que esta sentencia sea revocada ya en una segunda instancia, ¿no? Por último, todo esto se sustentó en el escrito de apelación que ingresó a la Corte Suprema ya en diciembre del 2018. Nuevamente, aquí se remarcó el fundamento de la jerarquía normativa de la demanda, ¿no? Bajo el convenio 169, la ley de consulta y la propia constitución política también, ¿no? Se programó la vista de la causa en esta segunda instancia ya para octubre del 2019, un 24, para ser exactos, ¿no? Y esta vez, Henry Carhuatocto asumió la defensa oral, ¿no? Y quién más que él que está aquí presente y nos va a poder contar mejor lo vivido en esta audiencia que fue transmitida en medios del Poder Judicial, ¿no? En su programa de Justicia TV, ¿no? E incluso la denominaron emblemática, ¿no? Y no era para menos. La sentencia final de la Corte Suprema, se nos declara fundada, ¿no? Y sus implicancias a favor de los pueblos indígenas reivindican el derecho a la consulta previa. Esta parte más importante para nosotros la va a explicar Henry. Yo agradezco en esa oportunidad su atención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por esta ponencia tan crítica e interesante. Ahora damos pase a Henry Carhuatocto para que nos explique en 20 minutos lo ocurrido en esta segunda instancia y el contenido de ella. Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, IDLAS, miembro de la Alianza Mundial de Derechos Ambiental ILO, doctor en Derecho y Ciencia Política, magíster en Derecho Civil Comercial y magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, grados académicos, todos obtenidos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es catedrático del Derecho Ecológico y Medio Ambiente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre los periodos 2011 al 2020 y profesor de posgrado de la misma casa de estudios durante el periodo 2013 al 2021. Adelante, señor Henry Carhuatocto. Muy bien, vamos a contarles el contenido de esta sentencia que significa una victoria histórica para los pueblos indígenas de la manera más sencilla y clara para efectos que se entienda sus aportes y su importancia. Primero decir que esta acción popular anula disposiciones que recortaban el derecho a la consulta previa en cuanto los servicios públicos como educación, salud e infraestructura como carreteras, hidrovías, líneas de transmisión, tendidos de tren, etc. Una cosa interesante de la sentencia es que además de eso fija estándares internacionales para la consulta previa
en el Perú. 14 reglas de consulta previa basados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esto es uno de los aportes más importantes de la Corte Suprema en los últimos 30 años al movimiento indígena, y vamos a empezar a contarles brevemente en qué consiste. Lo primero, hay que identificar a la sentencia para que puedan ubicarla. Es la sentencia Acción Popular 29.126/2018, Lima, de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. A no olvidar ese nombre, porque les debemos un marco constitucional y un marco de cumplimiento de instrumentos internacionales protectores de derechos humanos más eficaz. Hay que ser categórico. La Corte Suprema no ha creado derecho. La Corte Suprema lo que ha hecho es efectivizar el derecho a la consulta previa, tal y como se entiende en el Convenio 169 de la OIT, tal y como se entiende en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y tal y como se entiende en todos los instrumentos internacionales suscritos por el Perú y vigentes en el ordenamiento jurídico internacional. Como se lee, la demanda fue presentada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Aquí nos acompaña un gran líder indígena perteneciente a la Junta Directiva, como es Richard Rubio, quien luego de mi disertación nos comentará sus impresiones, sus primeras impresiones, porque formalmente esta es la presentación de la sentencia de parte de los pueblos indígenas y de los abogados que intervenimos con nuestro granito de arena en el proceso de construcción de estos mecanismos de protección más efectivos. Hay que recordar que la 15ª disposición complementaria transitoria y final del Decreto Supremo número 001/2012 MC, que se incorporaba en el reglamento de la Ley de Consulta Previa, tenía un supuesto de exoneración de consulta previa que era contrario al Convenio 169, contrario a la Declaración de Naciones Unidas. Y lo que se discute en el proceso es si podemos permitir que una norma que contraviene instrumentos internacionales y la propia Constitución pueda seguir viva y coleando y teniendo efectos adversos en los pueblos indígenas. Aquí debemos remarcar algo muy importante. Quien expidió esta norma lesiva a los derechos constitucionales de los pueblos indígenas fue el Ministerio de Cultura. Quien expidió posteriormente la resolución viceministerial 013/2016 BMI, el HMC, fue el Ministerio de Cultura. Esta resolución es especialmente dañina porque aquí se fija que iba a haber solo una coordinación con los pueblos indígenas para efectos de que pueda exonerarse de consulta previa. O sea, estamos hablando de que este reglamento y esta resolución viceministerial contemplaban la posibilidad de renunciar a un derecho humano y lo legalizaban. Estuvo vigente desde el 2012 hasta el 2021. ¿Esto es posible? ¿Por qué le hacen esto a los pueblos indígenas? ¿Por qué le hacen esto a una de las poblaciones más vulneradas históricamente en los 200 años de la República, incluyendo también los 500 de la colonia? ¿Por qué? Eso es lo que nos preguntamos. Creemos también que nuestra sociedad todavía sigue marginando a las minorías étnicas. Por eso es que felicitamos a la Corte Suprema en su Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, cuando arranca la sentencia con el punto 1.1, que vale la pena leerlo, porque es un reconocimiento a un otro excluido.
a la mujer indígena, al hombre indígena, a los pueblos indígenas. El presente caso elevado en grado de apelación en el proceso constitucional de acción popular es uno de trascendencia y complejidad. Y lo repito, es uno de trascendencia y complejidad, que vincula la realidad multicultural de nuestro país, en la que se impugna disposiciones infralegales afectación del derecho fundamental de los pueblos indígenas a la consulta previa. Desde el saque, la Corte Suprema sabe que está haciendo historia, sabe que es un caso trascendental, sabe que está cambiando la forma como tratamos y respetamos y reivindicamos a nuestros pueblos indígenas. Y no solo eso, sino que advierte que la demanda la ha presentado la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Se toma la molestia de leer los estatutos y dice que me he dado cuenta que agrupa a 64 pueblos indígenas amazónicos. Para ellos es esta victoria y hay que conocerlos. Y vamos a nombrarlo a uno. ¿Quiénes son? Aijuna, Secoya, Bora, Huitoto, Yagua, Jebero, Achuar, Quichguaruna, Huangurina, Chipibo, Cacataibo, Achaninca, Cachinagua, Charanagua, Culina, Amahuaca, Amraqueri, Quechuas, Aguaruna, Chayagüita, Cocama, Cocamilla, Guambisa, Chapra, Candochi, Yine, Yami, Machillenga, Yanecha, Arazaire, Toyeri, Jaracbuc, Achaninca, Nomax Chillenga, Eseeja, Huachipaeri, Ocaína, Ticuma, Urarina, Yaminagua, Nagua, Muratu. ¿Eso nos enseñaron en el colegio? ¿Alguno recuerda alguno de estos nombres de estos pueblos indígenas? ¿Cuántos profesores en primaria o secundaria les mencionaron el nombre de estos pueblos indígenas en la universidad? Por eso esta sentencia reivindica a los pueblos indígenas. Claro está que como es una acción popular, no solo va a beneficiar a estos pueblos indígenas pertenecientes a AIDESEP, a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, no olviden ese nombre, ha hecho historia, AIDESEP. Pero no solo beneficia a los pueblos amazónicos que están adscritos y que son sus bases, sino también a todos los que son pueblos indígenas andinos, afrodescendientes, a todos, y a los que no están en la lista, a todos. Esa es la trascendencia de esta sentencia. Deberían estar entrevistando a los pueblos indígenas porque les han cambiado la vida. Vamos también a decir que una prueba fehaciente de exclusión, discriminación y marginación de los pueblos indígenas también se advierte en la sentencia y en el proceso judicial cuando la Corte Suprema advierte en el 1.2 que las actuaciones de primera instancia, dice, se quisieron incorporar la Confederación Nacional Agraria, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente Orpio, la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana del Norte del Perú, Orpián, y en representación de la sociedad civil, la Asociación Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y les dijeron, no puedes entrar. No puedo entrar a una acción popular que es de interés general, una acción popular que protege a las minorías étnicas en el Perú, aquellos que representan la cuarta parte de la población indígena, no puedes entrar. Eso es lo que dijo la primera instancia. Es una vergüenza que pueda haberse dado una resolución que expulsaba
a los propios pueblos indígenas y a la sociedad civil de una acción popular que su legitimidad es amplia. Cualquier persona lo puede interponer. Todos tenemos la posibilidad de ser parte de un proceso de acción popular. Todos. Sin embargo, aquí, no. Ustedes no. Esto llama poderosamente a la reflexión. ¿No sabían con quién estaban hablando? La Confederación Nacional Agraria nace con la reforma agraria. Es uno de los principales colectivos que agrupan a los pueblos andinos, a los agricultores, y les dice que no pueden entrar. ¿No sabes que la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú defiende los derechos de las mujeres andinas, amazónicas y afrodescendientes de todo el Perú que se autoidentifican como indígenas? Y ya no voy a continuar con el resto porque lamentablemente esa falta de empatía, esa falta de reconocimiento con el otro llega al punto de expulsar hasta las organizaciones indígenas más representativas del Perú. La Confederación Nacional Agraria no se fundó hace 3 años, se fundó hace más de 40 años. A ellos se ha expulsado. La Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAC, es la organización más importante del Perú en la defensa de las mujeres indígenas. A ellos se ha expulsado. Y ORPIO es la organización que agrupa a todos los pueblos indígenas de la región Loreto, esa que está siendo golpeada por el COVID-19, por el dengue y una serie de enfermedades. Y Orpiampe es la que ha sufrido uno de los peores derrames de petróleo en el 2016, en Chiriaco y Morona. A ellos los expulsaste. Y ya quería yo dejar sentado esto porque no hay que dejar pasar estas cosas, hay que denunciarlas. Felizmente, la Corte Suprema de Justicia del Perú, en su sentencia, llama la atención a los jueces de primera instancia y les enmienda la plana y les dice, de acuerdo a los instrumentos internacionales, de acuerdo a la naturaleza de una acción popular, ellos debieron ser incorporados. Ellos debieron ser incorporados. No dice lo que voy a agregar ahora. El Código Procesal Constitucional dice que las intervenciones litisconsorciales como esta, una vez que falla el juez, es inimpugnable. O sea, nosotros no podíamos ir a apelar para que se incorpore porque el Código Procesal no lo permite. O sea, más grave la lesión. La Corte Suprema dice que en la medida de que no hay una lesión efectiva a los derechos indígenas por esta lesión, en realidad, porque si gana IDECEP, ganan todos, no va a ser ningún cambio. Pero si hubiera sido el caso que generaba un perjuicio, sí hubiera de pronto dado un pronunciamiento distinto. En lo que hay que reiterar es que el perjuicio es moral. La forma como te apartan de un proceso judicial donde tú eres el protagonista no debe pasar nuevamente. Ojalá sea la última vez que un pueblo indígena no pueda ingresar a un proceso donde se discuten sus derechos colectivos a consulta previa. Luego, entramos a uno de los puntos más gravitantes de la sentencia. La Corte Suprema se viste de gala, habla serio y habla en voz alta. Dice, las acciones populares no solo sirven para control de legalidad, o sea, si es que un decreto supremo desnaturalizó una ley, fue más allá de lo que una ley dice. No, la acción popular también es un control de constitucionalidad. O sea, si este decreto supremo, esta resolución viceministerial, atenta contra la Constitución. Pero no solamente eso. Dice, eso no es nada. Eso es sencillo. Sobre todo, una acción popular tiene que hacer control de convencionalidad. ¿Qué significa eso? Que tiene que verificar que la norma interna del Perú
sea acorde con los tratados de derechos humanos de los que somos parte, como el Convenio 69 de la OIT. Y esta es una obligación que tienen todos los jueces, todos los funcionarios. Desde que el Perú suscribe un tratado, es vinculante. Y nadie puede alegar una norma interna para desconocer un tratado. Y en magnífica conclusión, dice, advierto que el convenio de Viena, el convenio de tratados, dice, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. No puede un Estado invocar disposiciones de derecho interno como justificación para incumplir un tratado. No puede el Estado alegar normas de rango inferior expedidas por el Ministerio de Cultura para desconocer el Convenio 69 en el derecho de consulta previa. Ni tampoco la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas. No puede. No puede. Eso es lo que dice, fuerte y claro. Y los invito a leer todo lo demás sobre el particular. Acá estamos extrayendo las principales ideas. Y aquí algo sobresaliente de esta jurisprudencia tan hermosa. La Corte empieza a citar instrumentos internacionales que son aplicables al Perú, como por ejemplo, la Corte Suprema dice, habiendo señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en interpretación vinculante que cuando el Estado ha ratificado un tratado como la Convención Americana, los jueces como parte del aparato estatal están sometidos a ella, obligándoles a velar porque los efectos de las disposiciones en los tratados internacionales sobre derechos humanos no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. Puntualiza que el Poder Judicial debe ejercer el control de convencionalidad. Concluyamos esta diapositiva diciendo, quienes deben velar porque se cumpla el Convenio 69 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas son nuestros jueces, son nuestros funcionarios públicos. Es lo que dice aquí la Corte Suprema. Para entrar rápidamente a otra de las ideas importantes, tienen muchas ideas esta sentencia, yo estoy haciendo un resumen muy apretado. Los invito a leerla, son 38 páginas hermosas. Yo he sacado solamente 6 y he elegido esta que me parece muy pertinente para lo que ha señalado Lilian y posteriormente va a señalar también Amparo. La premisa del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas originarios es que tienen derecho a la identidad étnica y cultural. Y la forma de proteger su identidad étnica y cultural es a través de la consulta previa. Y entonces se encuentran que la base constitucional de la consulta previa es ese derecho de identidad que está consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Y dice más, y aquí lo más importante probablemente, señala que la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas tiene una aplicación directa en casos de consulta previa. Para muchos, las declaraciones son derecho blando, derecho liviano, yo voy a ver si te hago caso. No, la Corte Suprema lo toma como una regla que debo cumplir y lo cita. El derecho a la consulta, también reconocida en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establece en el artículo 19, los estados celebran consultas y cooperan de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten a fin de obtener su consentimiento libre, previo, informado. Lo más interesante de la Declaración de Naciones Unidas es que enfatiza en el consentimiento de los pueblos indígenas, con lo que coincide con el Convenio 69. Van a decir, sí, pero lo dice de una forma más detallada. Y la Corte Suprema cita ese artículo. Y no se contenta con eso, sino que continúa el análisis de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y dice, sustenta que existe la necesidad de reconocerlo, que los pueblos indígenas son iguales a todos los otros pueblos, que tienen el derecho
de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. Mi querido Poder Judicial, cuando no permites que la CNA, UNAMIAT, Orpio ingresen al proceso judicial, ¿respetas a los pueblos indígenas? Me pregunto. Sigamos. Anota, a estos pueblos se les ha impedido ejercer su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses. En estos tiempos ya no se admiten formas de discriminación, opresión ni violación de sus derechos, y más bien se propugna el control por los pueblos indígenas de sus acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos. Les permitirán mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades. Compatible con ello es que previamente a adoptar o aplicar medidas legislativas o administrativas que afecten a los pueblos indígenas se debe obligatoriamente cumplir con el procedimiento de consulta previa, con la finalidad de obtener acuerdos, el consentimiento libre, previo e informado. No olvidemos esto. La consulta previa, de acuerdo a la Corte Suprema, se asocia al consentimiento de los pueblos indígenas. Ya no vamos a aceptar esto de, bueno, si no me pongo de acuerdo contigo, pueblo indígena, yo igual hago lo que me da la gana, dice el Estado. No. Eso quedó atrás en el 2020 y años atrás. A partir de 2021 tenemos otro estándar. La Corte Suprema ha ido más lejos de lo que el Tribunal Constitucional ha ido en todas sus sentencias de los últimos 20 años. La consulta previa requiere información completa, plena, para obtener un fin mayor. Esto es acuerdo, en su caso consentimiento libre e informado. La oportunidad de la consulta, conforme se desprende de las normas internacionales, debe ser previa a la adopción de la medida. No simultáneamente, ni después, pues ello significaría una vulneración al derecho a los pueblos protegidos al consentimiento previo. Otra vez reitera, tienen que ponerse de acuerdo con los pueblos indígenas y obtener su consentimiento cuando hay una medida que les afecta. No hay excepciones, no hay exoneraciones, no hay que acá no se puede, no que es urgente, no. La Corte Suprema no pone excepciones, porque el Convenio 69 no pone excepciones, porque la Declaración de Naciones Unidas no pone excepciones. Por favor, Ministerio de Cultura, no vuelvas a hacer esta barbaridad. 4.3. Es obligatoria cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, sean positivas o negativas, porque a veces dicen, como es educación, como es salud, entonces yo te lo impongo. No. Es que no es cualquier tipo de salud la que yo tengo. Tiene que ser una salud intercultural, una educación intercultural, no de cualquier manera. Y la consulta previa dice, no es igual a una coordinación. No es igual a una coordinación. Ahora, en plena pandemia, nos querían recortar la consulta previa a la mitad del plazo. Ahora ya no se va a poder hacer. Eso que querían hacer, recortar la consulta previa para que sea más rápido, ya no se puede. Esta sentencia ha fijado estándares por lo que hacen imposible recortar plazos. Porque como bien dice, es deber del Estado de organizarse adecuadamente sus estructuras para que la consulta a comunidades y pueblos indígenas se lleve a cabo conforme a los estándares internacionales. Y dice acá claramente, por lo que se reitera, no se trata de coordinaciones, ni de que las excepciones se refieran a los procedimientos reglamentados, sino de realizarlo conforme a los procedimientos establecidos en los estándares internacionales de la consulta previa que están fijados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Tenemos que atender las aspiraciones de los pueblos indígenas. Eso es lo que nos dice. Velar porque ellos elijan su propio destino en condiciones de igualdad y de participación efectiva en los procesos de adopción que los afecten. ¿Cuántos indígenas tenemos como congresistas? 0. ¿Cuántos ministros de cultura hemos tenido como congresistas? Perdón, ¿cuántos ministros de cultura hemos tenido indígenas? 0. ¿Cuántas mujeres indígenas han sido ministras de cultura? 0. Viceministras de intercultura, 0. Y puedo continuar. ¿Cuántos miembros del colegiado del Tribunal Constitucional han sido indígenas? Mujer u hombre, 0. ¿Cuántos han ocupado un cargo en la Defensoría del Pueblo para defender los derechos de los pueblos indígenas? 0. Esa es la participación de los pueblos indígenas. Si le quieres quitar la consulta previa, no seas abusivo. Hay una gran tarea
que hacer por los pueblos indígenas. Este es el inicio. Esta sentencia, esta victoria indígena debe marcar una pauta de lo que esperamos. Y aquí voy cerrando mi exposición y voy entrando al corazón de la sentencia. Para muchos, el fallo de la sentencia es lo más importante, porque dice que se deje sin efecto toda norma que exonera de consulta previa a los servicios públicos. Y que incluso eso es retroactivo. O sea, desde que nació esa norma, nació mal. Era inconstitucional, era inconvencional. Y todo lo que está a su amparo tiene que ser anulado. Y ahora tendrá que ser nuevamente revisada la forma como se dio. ¿Se dio interculturalmente? Sí, no hay que corregir. Algunos están preocupados. Pero además de ese aporte de anularnos una norma que recortaba derechos, fija 14 estándares de la consulta previa en el Perú. 14 estándares que salen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la doctrina, de las recomendaciones de relatores de pueblos indígenas de la ONU. Lo mejor, de lo mejor, ha sido condensado por la Corte Suprema en 14 reglas. Ni siquiera Colombia, uno de los países donde se ha progresado más en cuanto a derechos de pueblos indígenas, ha llegado tan lejos. Ni el Tribunal Constitucional peruano, ni la propia Corte Interamericana, porque estas reglas, así todas sistematizadas, no se ven de alguna forma, algunas en algún caso, pero no todas juntas. Para que ustedes lo revisen con detalle, es el considerando 4.5, páginas 21 y página 22 de la sentencia. Nosotros hemos resumido ese contenido para que podamos explicarlo para la exposición, pero la explicación, ejemplos, de qué jurisprudencia lo saca, de dónde lo dijo el relator, está en los pies de página de la sentencia. La primera regla rápidamente es que la consulta previa es antes que se adopte la medida. Oiga, pero eso es obvio. No, no era obvio, porque en el caso de servicios públicos querías hacer coordinaciones cuando ya todo estaba consumado. 2, la consulta previa debe involucrar a los pueblos indígenas de manera individual o colectiva. O sea, no solamente voy a considerar al pueblo como una colectividad, sino también a los individuos, mujer, niño, anciano, todos tienen que ser parte de la consulta previa, tengo que involucrarlos. Tercera regla, tiene que haber garantías efectivas que el representante de los pueblos indígenas ha sido libremente elegido y con plena participación del pueblo. La Corte Interamericana, junto con la Corte Suprema, quieren garantizar que quien esté representando a los pueblos indígenas sea realmente quien ha sido elegido por ellos libremente y democráticamente. No puede haber sido fraudulentamente puesto allí. 4, debe garantizarse que la consulta previa se desarrollará entre los miembros de todo el pueblo, especialmente cuando se extinguen derechos territoriales. Esto significará que, por ejemplo, la consulta previa no sea como el lote 192 que termina cerrándose en Lima. Pero si las bases de las organizaciones indígenas están en Loreto, ¿por qué no cerramos la consulta previa en las comunidades? ¿Por qué tenemos que ir a Iquitos? ¿Por qué tenemos que ir a Satipo? ¿Por qué tenemos que ir a Pucallpa? ¿Por qué tenemos que ir a las ciudades? El involucrar a los pueblos indígenas significa que en su propio territorio se desarrolle la consulta previa para que todo el pueblo indígena, niños, ancianos, mujeres, hombres, todos se enteren, y líderes indígenas, cómo se está desarrollando la consulta previa. No te quieres que te pique el mosquito, te parece mucho ir en embarcación bastantes horas o días. Bueno, los pueblos indígenas lo hacen todo el tiempo. Tú eres el que tiene que acercarse a ellos, no ellos a ti. Quinta regla, los líderes representantes deben ser escogidos por los pueblos indígenas, no por el Estado. Hay una práctica que la Corte Interamericana ha detectado y que aquí hace regla la Corte Suprema, de que muchas veces el Estado dice, él es tu representante y no te consulta. Y no te consulta. Él se supone que vela por tus intereses, pero nadie lo eligió democráticamente. El Estado decidió por ti. Quien vaya a representar a los pueblos indígenas en organismos internacionales y nacionales o en consultas previas, debe verificarse que fue elegido democráticamente por sus bases, no de cualquier forma. Sexta regla, debe garantizarse la participación de los pueblos indígenas en todas las fases del proyecto, todas las fases, desde la planeación hasta que el cierre, o medida que los afectará. Esto es, desde la planeación e implementación,
lo que incluirá, y aquí agregamos esto como ejemplo, lo que incluirá obviamente el estudio de factibilidad, el contrato de concesión, el estudio de impacto ambiental y el cierre del proyecto. La consulta previa se reconoce como un proceso continuo. No, que ya consulté este acto y ya no consulto nada más. No. La Corte Interamericana y ahora la Corte Suprema dice: se debe garantizar la participación de los pueblos indígenas en toda la fase del proyecto, en las medidas que les afecten. Séptima regla: como garantía de no repetición, cuando alguien haya vulnerado el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas, se debe garantizar que esa regularización de ese hecho lesivo a sus derechos, como es hacer una nueva consulta previa, debe ser con los estándares internacionales. Por ejemplo, me pusieron una escuela sin consulta previa, me pusieron un hospital sin consulta previa. Como producto de esta sentencia, la forma como lo pusieron se deja sin efecto, ahora voy a adecuar, voy a regularizar, y tengo que hacerlo con los estándares internacionales de consulta previa, para que ese colegio, para que esa escuela, para que esa carretera, para que lo que fuere que ha impactado como servicios públicos, por ejemplo, u otras medidas, no solamente servicios públicos, leyes, por ejemplo, sean desarrolladas con interculturalidad, con consulta previa, con diálogo, con consentimiento libre informado. Y cerramos. 8. La condición previa de la consulta previa implica que se ponga en conocimiento a los pueblos afectados información desde las primeras etapas del plan, inversión o medidas. El aviso temprano es clave para el debate interno y adecuado. No me vas a avisar cuando ya todo está tomado, cuando ya la decisión ya se dio. No, desde que lo estás pensando, me tienes que avisar como pueblo indígena, porque vas a cambiar mi cultura, mi vida, mi medio ambiente. 9. En el caso de la consulta previa legislativa, debe ser consultada previamente en todas las fases del proceso de producción de normatividad. Antolín Huáscar y Richard Rubio, recuerdo que estuvimos en un debate el año pasado sobre consulta previa legislativa y querían hacer que la consulta sea en la primera votación, en la segunda votación. No. Antes de que llegue a ser votado en primera votación, en segunda votación en el Pleno, tienen que haber consultado a los pueblos indígenas. La Corte Suprema es categórica, siguiendo a la Corte Interamericana. 10. La consulta previa no debe ser simbólica ni una mera formalidad, sino de buena fe con miras a alcanzar un consenso, no como, por ejemplo, la consulta que se hace en minería, los permisos de operaciones. 11. La consulta previa debe contar con procedimientos apropiados y adecuados con pertinencia cultural. Obviamente tiene que tener en cuenta su cultura. 12. El procedimiento de consulta previa debe entenderse con referencia a la finalidad. No hay un único modelo procedimiento apropiado y debe adecuarse teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y de los pueblos indígenas, así como la naturaleza de las medidas a consultar. Cada pueblo indígena tiene unas instituciones muy especiales, una identidad cultural muy especial. Tiene que considerarse esa consulta previa adecuada al pueblo indígena. No puedo tener consultas previas estandarizadas. Los aguajús son igual que los chipíos, los aymaras igual que los quechos. No. Tienen culturas distintas y tengo que considerarlo en la consulta previa. 13. La consulta previa debe ser informada con suficiencia, permitiendo que los pueblos conozcan los posibles riesgos de la medida, plan o proyecto incluyendo riesgos ambientales y de salubridad, implicando comunicación constante. Como por ejemplo, cuando se va a hacer una adenda al contrato de hidrovía amazónica, tiene que consultarse porque eso va a cambiar su vida. Tiene que consultarse. 14. Finalmente se establece que es obligación de los estados, no solo, y aquí escuchen por favor, es lo mejor de la sentencia o una de las partes más hermosas, no solo realizar la consulta previa, sino obtener el consentimiento libre, informado y previo de los pueblos indígenas para los casos que se establezca la Corte Interamericana. Frente a esto, ¿qué decía el Ministerio de Cultura? ¿Qué decía la Procuradora que defendía el Ministerio de Cultura? Decía que la obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos fundamentales a la salud y ejecución son tan urgentes que me puedo saltar la consulta previa. La Corte Interamericana dijo no, perdón, la Corte Suprema dijo no justifica ni exime de cumplir la consulta previa al tratarse de un derecho fundamental en cuyo cumplimiento y realización se encuentra obligado el Estado peruano. Todo lo urgente que quieras, pero no puedes atropellar derechos por tu urgencia. Eso lo ha dicho el Poder Judicial. O sea, porque tú lo quieras rápido, no va a ser mal. Por último, también le dice que las coordinaciones no son consulta previa. Que yo debo someter un proceso de consulta previa, sí o sí. No me dice el Estado.
someter a un proceso de consulta previa solo retrasaría la implementación de la medida, máxime que la supuesta demora no es un argumento atendible en el derecho convencional. Claro que sí. ¿Cómo vas a decir que porque te vas a demorar en hacer un proyecto no vas a consultar? No es así, no es así. Y para terminar, dice, el hecho que los pueblos indígenas no tengan derecho a veto, ahí lo tienen, no quiere decir que tú hagas lo que te dé la gana, Estado. Tienes que consultarle porque no es posible adoptar decisiones ni realizar actividades vulnerando derechos fundamentales. Muchos habían creído que como no tienen derecho de veto, tú puedes imponer las cosas. No es así. La Corte Suprema y la Corte Interamericana han fijado que tienes que llegar a consenso y a consentimiento de los pueblos indígenas. Por eso es tan importante esta sentencia que finalmente anula las disposiciones que impedían que se haga consulta previa de servicios públicos, tanto el decreto supremo como la resolución viceministerial, y con efecto retroactivo. Con efecto retroactivo. ¿Sí? Muchas gracias y quedamos atentos a los comentarios de los panelistas que son líderes indígenas que respetamos muchísimo y que esperamos nos puedan dar sus impresiones de esta sentencia. Gracias. Muchas gracias por esta ponencia tan interesante. Damos pase ahora en esa segunda sección. Invitamos a nuestro destacado panel, de los cuales nos brindarán comentarios sobre sus diversas perspectivas. Tendrán 7 minutos cada uno para poder explicarnos. Iniciamos con Richard Rubio, que actualmente es miembro del pueblo indígena Quechua y vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDCP. Organización que cuenta con 9 bases regionales que a su vez representan a 109 federaciones que representan a 1.809 comunidades, donde viven más de 650.000 hombres y mujeres indígenas, agrupados en 19 familias lingüísticas. A su primera palabra. Sí, buenas noches, doctor Henry, y a todos, buenas tardes. Soy Richard Rubio, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, organización indígena nacional que representa a más de 1.809 comunidades indígenas, ¿no?, en la Amazonía peruana. Quiero dar un especial agradecimiento a los organizadores por esta invitación a este importante evento, donde brindaré unos comentarios a la reciente sentencia de la Corte Suprema, donde da la razón a los pueblos indígenas y corrige una disposición que evitaba que se nos consulte importantes proyectos, aduciendo que son servicios públicos, yo le pongo entre comillas, ¿no?, y que por tanto no tiene que, tiene que beneficiar, ¿no? Le pongo entre comillas porque son argumentos que buscan evadirse, pues, la responsabilidad, ¿no? AIDCP, como organización indígena representativa de los pueblos indígenas, estamos siempre vigilantes y en alerta de las normas que se aprueban desde el Estado. Por eso no fuimos ajenos cuando se aprobó la resolución viceministerial número 013-2016 del Viceministerio Intercultural del Ministerio de Cultura en el año 2016 y que aprueba los procedimientos para la aplicación de lo dispuesto en la 15ª disposición complementaria, transitoria y final del reglamento de la ley 29785. Esta 15ª disposición complementaria del reglamento crea un supuesto de exoneración del derecho a la consulta previa que nos asiste a los pueblos indígenas al señalar que la construcción y el mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación y servicios públicos que esté orientada a beneficiarnos no requerirá ser sometido al procedimiento de la consulta previa. A lo largo del proceso, se ha señalado por parte del Ministerio de Cultura que someter a consulta previa proyectos vinculados a la salud o educación solo retrasaría su implementación, pero omiten que dicha disposición no solo se refiere a dichos supuestos, sino también a proyectos de servicios públicos. Es decir, que la exoneración de nuestro derecho a la consulta previa ha sido pensada para promover megaproyectos como línea de transmisión, carreteras o como la que todos conocemos, el proyecto de la hidrovía amazónica, es la última, ¿no?
Este último caso, como sabemos, el Estado en su momento se negó a realizar el procedimiento de la consulta previa por calificarla como un servicio público que nos iba a beneficiar a los pueblos indígenas. Al día de hoy, sabemos todos los impactos negativos que el proyecto iba a generar en nuestra forma de vida, seguridad alimentaria y medio ambiente. En este contexto, el 2016 AIDC, con el apoyo legal de IDLAS, presentamos una demanda de acción popular contra el Ministerio de Cultura a fin de que se deje sin efecto la 15ª disposición complementaria transitoria y final del reglamento de la ley de consulta previa y la resolución viceministerial número 013-2016 del Viceministerio Intercultural del Ministerio de Cultura. Nuestro principal argumento frente a esa clara vulneración de nuestro derecho colectivo a la consulta previa es que dicha disposición contravenía y desnaturalizaba el contenido de lo establecido en la ley de la consulta previa como el convenio 169 de la OIT. Después de 5 años largos, la Corte Suprema ha emitido una sentencia histórica y reiterar que es obligación del Estado proteger y garantizar los derechos fundamentales a la salud y la educación. Pero eso no justifica ni lo exime de cumplir con la consulta previa. En ese sentido, se declara que la 15ª disposición complementaria transitoria y final del reglamento de la ley de consulta previa y la resolución viceministerial 013 del 2016 del Viceministerio Intercultural sean expulsadas de nuestro ordenamiento jurídico, porque no se puede permitir la vigencia de normas que vulneran los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Asimismo, es importante precisar que esta decisión de la Corte Suprema vincula a todos los pueblos, a todos los poderes públicos. Muchas veces se olvida que la consulta previa es un derecho que nos permite a los pueblos dialogar con el Estado buscando llegar a acuerdos sobre decisiones que pueden afectar nuestros derechos colectivos, nuestra existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. Nos permite participar en la toma de decisiones que nos permitan acceder a mejores oportunidades para vivir de acuerdo a nuestras prioridades. Aún hay mucho que hacer para que en el Perú se realice una consulta previa de manera efectiva, pero no se puede negar que esta sentencia es un avance importante para lograrlo. Finalmente, desde AIDC esperamos que el Estado y sus diferentes niveles de gobierno respeten este fallo judicial y se abstengan, pues, de promover proyectos asumiendo que nos va a beneficiar, que se abstengan de aprobar leyes que afectan nuestros derechos, que eliminen esas falsas percepciones de que la consulta previa es un obstáculo para el desarrollo, que los pueblos indígenas solo nos oponemos a la reactivación económica. Eso no es así. Los pueblos indígenas solo hacemos respetar nuestros derechos, nuestra identidad cultural, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y cosmovisiones, porque creemos que podemos llegar a un bicentenario que busque consolidar el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Para terminar, quiero dar un especial agradecimiento al Instituto de Defensa Legal del Ambiente y del Desarrollo Sostenible por acompañarnos todos estos años, por su compromiso, mística y profesionalismo en cada acción legal que realicen a favor de los pueblos indígenas. Y al mismo tiempo quiero mencionar a aquellos dirigentes que en 2016 estaban, ahora son nosotros, pero igual estamos en la defensa de los derechos humanos y de nuestros territorios y en defensa de la vida. Muchísimas gracias por este espacio, estaré muy atento y sobre todo también recalcar finalmente que estas reglas de estándares internacionales
debe ser muy conocido por todos los dirigentes y líderes de las diferentes comunidades, de los diferentes pueblos que existimos dentro del Perú, para así tener unos argumentos y poder hacer diálogos y entablar acuerdos con el Estado, con cualquier tipo de institución pública que sea del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias por este comentario. Ahora damos pase a la presentación de Ketty Marcelo. Ketty Marcelo es actual lideresa del pueblo indígena Ashaninka y ex vicepresidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas de Perú, ONAMIAMP, organización que cuenta con base en 20 regiones del país e integrada por mujeres de pueblos indígenas con identidad fortalecida que cuentan con reconocimiento, liderazgo y representatividad a nivel nacional, regional e internacional. Adelante. Bien, en primer lugar agradecer al equipo IRLATS y felicitar por esta victoria, lo llamaría yo, lograda, y la perseverancia a lo largo de estos años acerca de esta victoria que el fallo, ¿no? Este fallo judicial de la Corte Suprema. Yo quisiera hacer un recuento un poco de cómo nace también esta 15ª disposición complementaria. Nosotros lo llamábamos, como pueblos, lo llamamos, es una disposición de contrabando. Era una disposición de contrabando, porque esta disposición tampoco fue consultada por los pueblos. En el año 2012 discutíamos el reglamento de la ley de consulta y no fue consultada. Y yo ahí lanzo la pregunta, el Viceministerio de Interculturalidad, quienes han pasado a lo largo de estos años, quienes han defendido esta 15ª disposición complementaria, el Ministerio de Cultura, son nuestros aliados. Realmente, ¿cuál es el lugar del viceministerio en este proceso, ¿no? En este camino, que el camino de luchas de nosotros los pueblos indígenas? También siente un precedente importante y nos hace ver que pues estamos llegando al bicentenario, pero que el sistema, el Estado mismo, gobierna a espaldas de nuestros pueblos. Tan es así que un fallo judicial, la Corte Suprema tiene que fallar a nosotros. ¿Cuántos años de lucha? El 2018 lo archivaron y nuevamente, o sea, hay que pelear con el Estado para poder ejercer nuestros derechos. Una de las cosas que también llama la atención, o que siempre lo mencionamos nosotros, es justamente esto, ¿no? Que ya son como 25 años de vigencia del convenio 169 en nuestro país, el reglamento del año 2012, y con estas vulneraciones de derechos. Y también hay que recalcar que el reglamento de la ley de consulta no es coherente con los estándares internacionales, algo que habla la sentencia, el tema del consentimiento. El tema del consentimiento, pues, no se da, no menciona y no se aplica en la ley de consulta. Otra de las cosas es el tema de la identificación de pueblos indígenas originarios. Ahí también hay un decreto legislativo, no sé si es el 1397, no lo tengo a la mano, que sacó el Viceministerio de Interculturalidad, en la cual ellos se atribuyen, son quienes nos van a identificar como pueblos. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque también entran, pues no, hay algunos lugares que entran a hacer unos tratos y luego mencionan que no son pueblos indígenas originarios y no hay que consultar. Eso también es grave, por eso nuevamente pregunto si el viceministerio es nuestro aliado. Y yo también llamaría a la reflexión a nuestros hermanos dirigentes nacionales, ¿no? Quienes hemos pasado por la dirigencia. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sentados, dialogando? Hemos estado 8 años dialogando y sin embargo vemos que legislan en nuestro contra, que hay que enjuiciar, ¿no? Para poder ejercer nuestros derechos. Este fallo judicial para nosotros, los pueblos indígenas, pues es una victoria. Es una victoria y que marque precedente, justamente porque se vulneran nuestros derechos. Justamente, siempre lo decíamos, el tema de la línea de transmisión, que está también
¿no? Judicializado. Yo recuerdo con las hermanas de Balsapuerto, hemos estado ¿no? poniendo la denuncia en la relatora, el tema del hidrovía amazónico, las hidroeléctricas, la carretera. En realidad hay muchas deudas pendientes frente a nuestros pueblos. La consulta previa legislativa. No solamente basta que el Congreso de la República y algunos sectores declaren de interés nacional para que se ejecuten estas obras sin consultarnos a nosotros, los pueblos originarios. Realmente era una pena, por ejemplo, la línea de transmisión no beneficiaba a nadie, a ninguna comunidades nativas. Sin embargo, pues iba a beneficiar a otros y sí no se iba a perjudicar. Entonces, este fallo judicial es muy importante y yo creo que como pueblos también debemos seguir en la lucha, como decía hace rato el hermano Antolín, seguir de la lucha con los aliados, ¿no? Y nosotros siempre estaremos ahí a la vanguardia, atentos, alertas, mirando, ¿no? Lo que, y lamentablemente hay que pelear, ¿no? Con el Estado para que no se vulneren nuestros derechos. Entonces, para nosotros es como una esperanza y va a sentar una jurisprudencia también en nuestro país. Esperemos que respeten, que el Ministerio de Transportes, que el Ministerio de Energía y Minas, que se socialice este fallo judicial, ¿no? A favor de nuestros pueblos, porque nosotros siempre lo decíamos, esta 15ª disposición complementaria nos afecta como pueblos, lo comentamos y bueno, y qué bueno que ILAS ha seguido, ¿no? En el proceso, hay DECEP, las organizaciones indígenas también, para poder continuar, para poder y se logre, ¿no? este fallo judicial. Entonces, yo creo que a nosotros, los pueblos, nos queda mucho por hacer y estar alerta, hermanos, hermanas, y nuevamente recalco ante quienes estamos, a quienes consideramos nuestros aliados y quién es nuestra rectoría de pueblos indígenas. Realmente hay que pelear con ellos, ¿no? Porque ellos han defendido esta 15ª disposición complementaria también, como lo decía hace rato el doctor Henry. Entonces, yo pienso que debemos seguir alertas, atentos y seguir luchando para que se cumplan los estándares internacionales, que no se sigan vulnerando nuestros derechos. Nosotros mencionamos en algún momento que la ley de consulta legaliza la vulneración de derechos. Realmente no respeta nuestros derechos y se convirtió en los últimos tiempos en trámite, tan solo en un trámite, porque estaban confundiendo participación ciudadana con consulta previa. No es lo mismo, no se consulta los estudios de impacto ambiental. Hay que pensar que cuando se vaya a legislar o se vaya a hacer alguna obra de infraestructura, carreteras, hay muchos impactos dentro de las comunidades. No es lo mismo alguna carretera en la ciudad, no un servicio público, que en la comunidad. Últimamente también estamos viendo el tema de la expropiación a las comunidades. Va a llegar tal proyecto, pero sin embargo nos tienes que dar una parte de la comunidad, ¿no? Y sucede mucho con salud y educación. Nos expropian nuestras comunidades, prácticamente como que sacan un pedazo, lo tajan, decimos nosotros, ¿no? Entonces, es eso también lo que sucede y la comunidad ya el título queda, pues, queda como cortado, ¿no? Entonces, realmente seguiremos, pues, luchando, ¿no? Y al lado de nuestros aliados, aliadas, para que se legisle, para que en el Perú siga
se siga aplicando, se respeten los derechos, pero de acuerdo a los estándares, como el convenio, como la declaración, sino que ya no se haga como se hizo y que no haya más otra vez otra disposición complementaria de contrabando. Porque eso es, en realidad yo lo siento como una justicia para nosotros, porque siempre decíamos que este artículo no había sido consultado. No había sido consultado por los pueblos. Realmente estaba de manera ilegal, inconstitucional en la ley de consulta. Y esperemos que se siga modificando, porque en su momento las organizaciones también hemos presentado nuestras observaciones a la ley de consulta. No, que la ley de consulta no sea más una forma de legalizar la vulneración de derechos. Bueno, eso es lo que puedo decir, Henry. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por ese interesante comentario. Ahora damos pase a la presentación de Antolín Huáscar. Antolín Huáscar es presidente de la Confederación Nacional Agraria CNA, organización gremial de mujeres y hombres campesinos, pequeños y medianos productores agrarios y pueblos originarios, cuyas bases se encuentran articuladas en 19 federaciones regionales en costa, sierra y selva del Perú. Adelante, señor Antolín. Bueno, buenas noches, doctor Henry. Igualmente saludar a Ketty, también a vicepresidenta IDCEP, a todos los hermanos que están en esta sala. Muy importante, es un día histórico para nosotros y que este fallo del corte ha sido la lucha. He visto un video y que la hermana, como la hermana Ketty decía, de que inicialmente se acordará Ketty, cuando nosotros participamos en consultas de reglamento, de las 7 organizaciones abandonamos 5 y 2 han corrido la carrera. Por eso justamente este contrabando entró. Si no hubiésemos frenado, porque habíamos planteado modificación a algunos artículos, por allí nos apartamos. Justamente, no quiero decir nombres, son 2 hermanas organizaciones, continuaron la carrera y justamente es lo que vemos actualmente y vemos cómo está sucediendo el abuso permanente en nuestra Amazonía, en los Andes, en la costa peruana, pues estas grandes empresas transnacionales vienen expropiando nuestro territorio. Por allí hemos analizado esta norma y que decimos, ¿no? Esta disposición era sumamente lesiva para el derecho a la consulta previa y los demás derechos colectivos de los pueblos originarios, especialmente el derecho al territorio y al medio ambiente, pues a través de ella el Estado pretendía evadir el diálogo intercultural que exige el convenio 169 del OIT e imponer a los pueblos obras, proyectos de desarrollo que supuestamente les serían beneficiosos, sin consulta ni diálogo intercultural alguno y sin tener en cuenta sus propias visiones y prioridades de desarrollo, lo que evidencia que desde el Estado todavía se pretende imponer una visión colonialista sobre el concepto de desarrollo. En este sentido, la sentencia de la Corte Suprema corrige uno de los aspectos más peligrosos del reglamento de la ley de consulta previa y restituye la exigencia del convenio 169 del OIT respecto a la obligación que tiene el Estado de consultar a los pueblos originarios todo tipo de medidas administrativas que pretenden vulnerar o afectar sus derechos. Cabe recordar que en el marco del proceso de consulta previa del reglamento de la ley llevado a cabo el año 2012, la CNA y otras organizaciones cuestionó y criticó la inclusión de la referida 15ª disposición, así como otros artículos del reglamento y de la propia ley de consulta que claramente vulnera este derecho y contradicen el convenio 169 de la OIT. Sin duda, esta resolución de la Corte Suprema es un gran logro para los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país. Sin embargo, preocupa que haya pasado tanto tiempo para la derogación de esta disposición. No olvidemos que este proceso de acción popular ha durado 5 años y que la 15ª disposición estuvo vigente por 8 años, tiempo durante el cual el Estado ha vulnerado el derecho a la consulta previa y otros derechos conexos, como el derecho al territorio,
a la libre determinación y a la definición de las prioridades de desarrollo por parte de los pueblos indígenas. En este sentido, las organizaciones indígenas tenemos una ardua tarea por delante para conocer, identificar qué afectaciones a los derechos de nuestros pueblos y se pudieran haber finalmente, mejor dicho, de contenido durante estos 8 años, al amparo de la derogación 15ª disposición, y encontrar la manera en que el Estado logre resarcir los perjuicios y daños que hubiera generado a los pueblos indígenas. Finalmente, bien, este fallo constituye un logro importante para el reconocimiento y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país. Cabe recordar que aún queda mucho por trabajar para lograr que el derecho a la consulta previa y otros derechos colectivos se ejerzan conforme a los estándares del derecho internacional. Son algunos ejemplos. Ahí queremos manifestar lo que habíamos planteado, compañera Ketty, aquellos años, ¿no? Hace 8 años planteamos esto, ¿no? Modificar artículo 15 de la ley de consulta previa, que otorga al Estado la decisión final sobre las medidas legislativas o administrativas que constituye, lo cual desnaturaliza el diálogo intercultural y la finalidad de derecho a la consulta previa consagrado en el artículo 6 del Convenio 69. Modificar el artículo 7, bueno, entre otros normas, entre otros artículos de la misma ley, ¿no? De la misma ley consulta previa, en el cual considera que en todas las comunidades campesinas y comunidades nativas son pueblos indígenas, a pesar de cumplir estrictamente con los criterios definidos en el artículo 1 del Convenio 169. Allí, se acordarán, hace poco presentamos un petitorio al Ministerio de Cultura, se cayó hasta hoy día, y justamente estamos preparando un documento, ¿no? Para presentar como una apelación. Claro, cuando presentamos esa fecha, ese petitorio, el ministro encarga a la línea de, que se llama, lo dicen ellos, línea de, como se llama, a los asesores, 12 instancias. Justamente ese día les tocó viajar a Cusco, evadieron. Nos convocaron a una reunión, tampoco no agendaron. Esa es la forma de evadir. Cuando los pueblos indígenas decimos, esto falta, ¿cuándo vas a completar, poner en base de datos? No, hay que evadirlo, ¿no? Hasta ahora bien silencio. Entonces, eso está pendiente. Derogar el numeral 2.1 del artículo 2 del decreto legislativo 1360, que le otorga inconstitucionalmente al Ministerio de Cultura la función de identificar y reconocer a los pueblos indígenas de nuestro país, contraviniendo al derecho a la autoidentificación que gozan los pueblos conforme al Convenio 169 del OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo cual a su vez viene generando que miles de comunidades campesinas sigan siendo excluidas de la base de datos de nuestros pueblos indígenas. Entonces, quería decir, para terminar, mis estimados bueno, hermanos, doctor Henry y todo Plana, de este importante, ¿no? Del Instituto de Defensa Legal, creo que estamos cumpliendo un rol como pueblos indígenas. Y sabemos, si no existieran los pueblos indígenas, ¿quiénes hablaríamos que estamos hablando? Ya hubiésemos, ya la gente terminaba, posiblemente carreteras habrían, conexiones, todo ya estaría culminada, pero estamos aquí para defender, por lo cual con apoyo de asesores, como tenemos como aliados, creo que es importante. Rescato lo que dice la hermana Ketty. Los hermanos, ex viceministros, ex funcionarios del año 2012, hoy están en el OIT, están en otros espacios, supuestamente defendiendo lo que estamos haciendo. Esas épocas eran contra nosotros. Y ese es cómo es, ¿no? Bueno, el mundo da vueltas. Ahora sí, justamente juntos que defendemos. Ese momento era muy difícil. Entonces, deberían recordarse cuando seguimos batallando, seguimos luchando por una justa, ¿no? De que nos tenían que reconocer, pero los veo siempre ahí. Algunos están en otras esferas, ¿no? Entonces, lo veo nomás.
a los ex funcionarios de 10 años, ahora son defensores de nuestro derecho. Eso, para terminar, y un abrazo, saludar al doctor Henry, a todo el equipo y a todos los hermanos, y felicitar la decisión que tomaron hermanos AIDCEP, y nosotros como CNA y UNAMIAG nos sumamos, y justamente estamos aquí hablando lo que se pasó, lo que pasó, y eso es uno más que pasará y que seguiremos trabajando, demandando siempre derechos, y que, como decía Katy, ¿no? Hay que enjuiciarnos para hacer nuestro derecho. Ahora, Viceministerio de Interculturalidad es nuestro aliado, pero apelar al juicio que AIDCEP reclama, demanda, ¿y cómo? Bueno, habrá que un momento sentarnos también en el espacio, ya no va a ser GTPI, ahora va a ser comisión permanente, comisión multisectorial. Allí habrá que decidir también sobre este fallo, debe haber una agenda y debatirlo por qué razón no podemos coincidir con pueblos con supuestamente que defienden a nuestros pueblos en el Viceministerio de Interculturalidad. Muchas gracias, doctor Henry, y un abrazo a todos y todas. Muchas gracias por los comentarios. Y finalmente, damos paso a Amparo Córdoba, quien nos brindará durante 5 minutos conclusiones para cerrar este bonito evento que estamos realizando. Amparo Córdoba es actual egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ganadora de ayudantía de Cátedra de Sociología General en el 2017, Derecho del Trabajo en el 2018, en la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios. Se desempeña apoyando legalmente en el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, IDLAS, Perú, en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, del derecho al ambiente, del derecho de los consumidores y la defensa de los derechos laborales de los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, así como el seguimiento de las acciones legales en pro de los derechos humanos desde el año 2016 hasta la actualidad. A su primera palabra. Buenas noches con todos, muchas gracias por la presentación. Netamente, en 5 minutos debo resumir cuáles van a ser las consecuencias más impactantes, más importantes, más relevantes de la sentencia que se está analizando a lo largo de este evento y que ha sido comentada muy gratamente por los panelistas. Lo principal de una sentencia como esta, la magnitud y la repercusión que va a tener, radica mucho en la decisión que se toma, en el fallo. Netamente, la Corte Suprema ha señalado que en relación a las dos normas impugnadas, lo que es la 15ª disposición del reglamento y la resolución viceministerial que la desarrollaba, ambas van a ser nulas con efecto retroactivo. Entiéndase, se va a actuar como si nunca hubieran nacido, como si nunca hubiera existido esta exoneración para los servicios públicos. No obstante, algo muy importante de esta sentencia, que también lo desarrolló Henry y lo precisó, detalló muy bien, es netamente los 14 estándares internacionales en relación a la consulta previa, que el fallo de la sentencia especifica debe ser vinculante a todos los poderes públicos y debe tener efectos generales, debe producir efectos generales. ¿Qué significa esto? Vincula a todos los poderes públicos. Entiéndase, en todos los niveles, en todos los canales donde puedan participar los pueblos. Lo que es el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo a través de sus ministerios, como entes promotores de proyectos de inversión, y el mismo SENACE, encargado de la certificación ambiental de proyectos de infraestructura e inversión. ¿Cómo impacta o cómo produce efectos en este poder público, o en cada poder público? En lo que es el Congreso de la República, existe la consulta previa legislativa. Entiéndase, las leyes que van a afectar a los pueblos deben pasar primero por una consulta previa con ellos. Se debe dialogar interculturalmente y se debe llegar a acuerdos, conseguir su consentimiento libre e informado. En el ámbito del Poder Ejecutivo, se tiene lo que son los decretos legislativos otorgados a través de facultades del Congreso, creados por el Poder Ejecutivo, los que son los contratos de concesión firmados por las entidades promotoras y netamente los consorcios o las empresas encargadas del proyecto, y las licencias, titulaciones, etc. Respecto a SENACE, algo muy relevante que hasta ahora sigue siendo un problema para aplicar en nuestro país
tanto legislativa como jurisprudencialmente, es la consulta previa a los estudios de impacto ambiental. Como señalaba Henry, la práctica que es común hasta el día de hoy es una sola consulta a un proyecto. Por ejemplo, el caso de Hidrovía Amazónica. Primero se negó la consulta y luego se la dio a través de un proceso judicial y solo se permitió una consulta. No obstante, a raíz de estos 14 estándares, se permite que la consulta se repita en cada fase de cada proyecto. La consulta no va a depender de cada proyecto, sino de cada medida administrativa legislativa en el marco de este proyecto que pueda afectar a los pueblos. Entiéndase también los estudios de impacto ambiental. Obviamente, para poder precisar lo más relevante de estos estándares para la repercusión y consecuencias que va a tener, tenemos el primer estándar que habla sobre el carácter previo de la consulta, ya que lamentablemente la práctica hasta hoy en día era: yo firmo, yo realizo los contratos y después te consulto. Cuando ya tengo la decisión tomada, cuando ya tengo el primer paso dado, bueno, te pregunto si deseas o no deseas el proyecto. No obstante, la Corte Suprema ha señalado tajantemente que esta consulta debe ser previa para que pueda ser válida. En lo que radica específicamente a la consulta previa legislativa, el estándar 9 señalado en la sentencia especifica que el pueblo debe participar en todas las fases de la producción normativa, desde que es una simple iniciativa legislativa hasta que pueda ser votada en un pleno, y que estas consultas no deben ser restringidas a propuestas. Lo que se tiene comúnmente en espacios como el Ministerio de Cultura son grupos de trabajo, en el cual se invita a las comunidades, a los pueblos, a los representantes y líderes a dar propuestas. Y si desean, son admitidas, son escuchadas, y si desean, no. No obstante, lo que señala propiamente esta sentencia es que estas consultas deben, mejor dicho, que estas propuestas deben pasar por un proceso de consulta con todas las letras, con todos los procedimientos y todas las formalidades, incluido el acuerdo vinculante. La consulta debe ser previa, lo que habíamos señalado hace un momento. La consulta debe ser previa al proyecto. Se debe realizar cada vez que exista una medida legislativa o administrativa. Si un proyecto tiene más de una medida administrativa, cada medida administrativa va a tener que ser consultada. Si un proyecto de mayor magnitud tiene varias normas legislativas que impactan, cada norma va a tener que ser consultada. La consulta previa al procedimiento no va a depender del proyecto, va a depender de la medida y el grado en que ésta va a afectar al pueblo. Mientras más grave sea la afectación, más se debe incidir en el consentimiento libre e informado. En relación a los estudios de impacto ambiental, el estándar 6 señala que se debe garantizar la participación de los pueblos a través de una consulta, como está reconocido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en todas las fases de implementación del proyecto. Un tema muy relevante a lo largo de la sentencia y que también debe ser tomado en cuenta para posteriori es el rol del juez en el Estado constitucional de derecho. ¿Qué señala la sentencia? La sentencia nos dice que, bien como se nos ha enseñado a algunos en la universidad, a otros desde el colegio, el Estado constitucional de derecho tiene un orden jerárquico de normas. Como lo podemos ver, la típica pirámide kelseniana o pirámide legislativa, en el cual las normas constitucionales siempre van a estar superior a las leyes y estas a su vez van a ser superior a los reglamentos. No obstante, en la sentencia en particular, se precisa que estas normas constitucionales, o denominado de otra forma como bloque de constitucionalidad, no solamente contiene las normas expresadas en la Constitución, sino que también contiene normas internacionales, como son los convenios y tratados, y normas jurisprudenciales internacionales, como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que señala la sentencia es que el rol del juez en este Estado constitucional de derecho es realizar un control difuso interamericano, ya que el control concentrado va a ser ejercido por la Corte Interamericana. Una vez que la Corte Interamericana establece criterios, como lo ha desarrollado la sentencia, es labor del juez nacional el especificar y aplicar estas especificaciones, estos parámetros, como son los 14 estándares,
dentro del derecho nacional, dentro de cada caso particular, como ha habido en este caso. Entonces, volviendo un poco al tema inicial, a lo que me trae ahora, ¿cuáles son las consecuencias en la práctica? Bueno, con lo que señala la sentencia, el juez constitucional de ahora en adelante debe también aplicar un control difuso interamericano. No solamente debe realizar un control de constitucionalidad, sino también un control de convencionalidad. Y eso es muy relevante porque, como señalaba también hace unos minutos Henry, si bien la declaración de la ONU de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas era considerado soft law o derecho suave, considerable o no por los estados, ahora toma mayor relevancia porque va a estar dentro de nuestro bloque de constitucionalidad. Significa que en un futuro, por ejemplo, para lo que es el litigio estratégico sobre consulta previa, como el que llevamos en IDLATS, cada juez ante el cual llevamos un caso de consulta previa debe evaluar estos 14 estándares, sea legislativa, sea una consulta en relación a un proyecto, sea una consulta en relación a una medida en particular, una medida administrativa, como puede ser un estudio de impacto ambiental, como puede ser un plan de abandono, y como pueden ser demás etapas o fases del proyecto. Como podemos ver, esto impacta no solamente en un proceso, sino impacta en toda una ramificación. Y a su vez, también al tener efectos retroactivos, va a impactar no solamente en los casos que están ahora vigentes, sino en las consultas o coordinaciones que se realizaron en razón a estos servicios públicos en base, justificados en este reglamento, en estas normas infralegales, que ahora han sido declaradas nulas desde su nacimiento. Particularmente un caso que llevamos con Orpio, lamentablemente Jorge no nos ha podido acompañar hoy día, pero es muy relevante para todas las comunidades que nos acompañan, para todos los líderes que nos acompañan, es también la hidrovía amazónica, a la cual también se le va a aplicar una sentencia como la que hemos comentado el día de hoy, ya que la hidrovía amazónica, como señalé hace unos momentos, tuvo que pelearse para conseguir una consulta previa y ahora la Corte Suprema está reconociendo que es posible que una vez que se emitan medidas administrativas adicionales, estas también deban ser consultadas por su grado de afectación al pueblo indígena en particular, como puede ser un estudio de impacto ambiental por el aumento tal vez de puntos de dragado. Estas son sucintamente las consecuencias que hemos podido traer el día de hoy. Me disculparán la brevedad, pero solamente tenía 5 minutos, así que creo que continuamos con unas palabras más. Exacto. Muchas gracias por las ponencias y por las consecuencias. Muy claro todo. Y finalmente, cerramos con unas palabras de Henry Carguatocto. Adelante. Muchas gracias a los APUs, a las líderes y lideresas que nos han acompañado en este proceso de identificación y reconocimiento de la importancia de la sentencia de la Corte Suprema. Como bien lo ha planteado Antolín, como bien lo ha planteado Ketty, hay una agenda pendiente, pero este es un gran paso que se ha dado a alcanzar todo eso que nos falta, desde el movimiento de los pueblos indígenas, desde el movimiento de derechos humanos. Y solo mis palabras son de agradecimiento por la confianza que dieron al equipo legal de IDLATS para poder llevar adelante por 5 años este proceso judicial. Y aunque cambiaron las directivas, siempre tuvieron un norte firme, y eso demuestra que sí existe una institucionalidad indígena dentro del movimiento importante y tienen ideas muy claras y saben lo que quieren. Me gustaría, si alguien tuviera algunas palabras finales, ese es el momento, y de mi parte solo me queda agradecerles por su presencia, y de aquí adelante una gran labor para que esta sentencia, sus efectos que ha contado muy bien Amparo, y su contenido que lo ha planteado muy bien Lilian, sea visible y pueda repercutir de manera positiva en el ordenamiento jurídico peruano. Gracias. Muchas gracias a todos por estar presentes aquí. Gracias a los ponentes, a los comentadores y a las personas que nos están viendo desde el en vivo de Facebook. Y como ya hemos
dado por finalizar este evento tan interesante, tan importante, y hay que resaltarlo. Muchas gracias a todos en general.